Muy bien, continuamos en el Federal Modo Tarde, momento de análisis. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo andás, Ezequiel? ¿Qué decís? ¿Todo bien? Muy buenas tardes. El saludo al país federal. Te iba a decir feliz lunes, pero no, es martes ya. Bueno, es un martes con autopercibido como lunes, ¿no? Así es totalmente. Vamos a meternos de lleno en el tema, ya tenemos nuestro entrevistado que nos está aguardando en el cepo a la carne. Finalmente el gobierno abrirá a partir de este martes las exportaciones a China. Este martes se publicará el decreto que flexibiliza el cepo que ataba las ventas al exterior. Vamos a recibir, Guillermo, a Gabriel de Rademacher, que es vicepresidente de CRA, Confederaciones Rurales Argentinas, para hablar sobre este tema tras una semana de espera. Gabriel, bienvenido, un gusto, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Muchas gracias por el contacto y les pido disculpas por el entorno, pero bueno, estoy en tránsito. Está muy bien, no hay ningún problema, gracias por estar. Bueno, ¿cómo reciben esta noticia desde el sector? Con gusto poco, porque no es en realidad lo que se firmó en el acta de acuerdo cuando fue la reunión entre Comisión de Enlace y el ministro Domínguez, a donde la liberación de la vaca china iba a ser completa, sin cupos, sin esta apertura administrada que ahora anuncia el gobierno. Así que claramente no es el acuerdo al que se llegó, no es el anuncio que nosotros esperábamos, además de que no se reabren completamente todas las exportaciones de carne, sino únicamente y de manera cuotificada y administrada la carne de vaca que va a China. Bien. ¿Y cómo queda esta situación a futuro? ¿Cómo lo visualizan ustedes para las negociaciones con el gobierno? La verdad que estamos en un momento complicado en cuanto al diálogo con el gobierno se refiere, porque ciertamente el productor no le cree, independientemente de los cambios de nombre, a este gobierno. Se han transitado caminos de tanto desencuentro y falta de cumplimiento a las palabras dadas y a los convenios firmados, que para que realmente se pueda restablecer una relación de confianza va a tener que pasar un tiempo donde realmente se cumpla lo acordado, se cumpla con lo anunciado. No es ese el caso, y por ejemplo, esta nueva resolución del gobierno respecto al cierre virtual de las exportaciones de maíz no ayuda para nada en ese sentido. Es una nueva intervención distorsiva que castiga claramente a la producción, le quita previsibilidad, le pone un pie encima nuevamente a la producción. Realmente son resoluciones que repiten viejas recetas ya de consecuencias conocidas y fracasadas cada vez que se han aplicado en este país. Una lástima. Rademacher, buenas tardes. Le quiero preguntar respecto de las limitaciones a las exportaciones a la carne. Pese a estar operando esas limitaciones, el sector cárnico ha exportado más. ¿Cómo se justifica eso? Más que cuando. Y más que, más que en periodos donde no estaban esas limitaciones. No olvidemos que hemos tenido periodos de cierre y periodos de restricciones de movimientos como consecuencia de COVID, y esta reapertura de actividades indudablemente repercute en mayor demanda por parte del mundo de nuestra carne. No, y le pregunto respecto de los números prepandemia. Antes de la pandemia se exportaba menos que ahora sin limitaciones. Ahora con limitaciones se exporta más, por lo menos esos son los números declarados. Sí, pero indudablemente hay allí un efecto rebote como consecuencia de las restricciones de movimiento que veníamos teniendo. Independientemente del comparativo que veníamos también de un periodo restrictivo a una reapertura. Aquí el mensaje que recae, repercute y genera esta desconfianza son las limitaciones que quedan pendientes en materia de restricciones y que quedan bajo la supervisión de un funcionario, en este caso del Ministerio, que tendrá bajo su órbita la posibilidad de habilitar o no esa apertura. Ese es el mensaje que genera desconfianza, temores y falta de previsibilidad en el productor. Pero los es quien tiene que tomar las decisiones de inversión. ¿Los gobiernos no están para eso, para regular los contrapesos del mercado?
nosotros entendemos que el gobierno no debiera obstaculizar la producción, sino promoverla, facilitarla, promover justamente el ingreso de divisas al país, que es lo que el país está necesitando de manera imperiosa, promover la creación de puestos de trabajo, promover la producción. Con este tipo de medidas, lamentablemente vamos en el camino opuesto a lo que el propio gobierno plantea como importante, que es justamente el cuidado de la mesa de los argentinos. Cada vez que se han aplicado este tipo de medidas, los resultados han sido absolutamente opuestos. Hemos tenido caída de stock, caída de producción, pérdida de puestos de trabajo, pérdida de productores y aumento de precio de los productos que se pretendían cuidar con este tipo de intervenciones distorsivas. ¿No creen en el plan ganadero anunciado por el gobierno que incluye, bueno, se va a debatir, es el plan de promoción agroindustrial, de fomento agroindustrial que se va a debatir en el Parlamento, en el que se va a asistir, ayudar e incluso subsidiar impuestos para promover la producción? Hasta ahora nosotros no conocemos las medidas, más allá de los títulos, que son rimbombantes, pero no las medidas de fondo. Claramente no se ha tenido en cuenta el pedido fundamental de las entidades productoras del campo, que es la eliminación de los derechos de exportación a las economías regionales y la disminución progresiva, en un plan conocido, del resto de los derechos de exportación en el resto de las producciones agropecuarias. Esos eran los dos pilares fundamentales por los cuales nosotros, como entidad agropecuaria, acompañamos en un principio la discusión de un proyecto dentro del Consejo Agroindustrial. Después, esas dos primeras premisas, que eran innegociables, desaparecieron al momento de los anuncios, con lo cual eso a nosotros no nos representa, no nos incluye. Sin embargo, estaba Dardo Chiesa, un ex titular de CRA, en el acto de anuncio, avalando y afirmando y apoyando las medidas. ¿Eso no legitima lo anunciado? No, en absoluto, porque no va en representación de Confederaciones Rurales Argentinas. Va en representación seguramente de otro espacio, no es representante nuestro en el Consejo Agroindustrial, no es representante de CRA en la mesa de las cartas. O sea que, Gabriel, lo que existe aquí, más allá de las negociaciones, del cambio de ministro, en este caso Julián Domínguez, es pensaba en esta situación, digo, por lo menos mirando la otra mitad del vaso, la posibilidad de liberar algo de exportaciones y que sea un camino de reconstrucción para la liberación total. ¿Ustedes lo miran con mucha desconfianza a estas decisiones? Sí, así es, porque aparte no respeta lo que se había acordado en la reunión con el ministro. O sea, nuevamente encontramos un camino a ver, valga la redundancia, de desencuentro entre lo que se habló, lo que se acordó y lo que posteriormente se anuncia. Entonces, esto no contribuye realmente a generar un clima de confianza, que es lo que hace falta en el país para promover este tipo de inversiones que requieren un horizonte de tiempo de cuanto menos 3 años, y evitar este tipo de cambios permanentes de reglas de juego, repito, como por ejemplo la que se está planteando en este momento en el caso de la comercialización de maíz. Justo en el momento en que el productor tiene que definir su intención de siembra y llevar adelante sus inversiones. Este tipo de cambio permanente de reglas son lo que desalientan la producción y generan esa falta de confianza que necesariamente debería existir para con un gobierno. Claro. El decreto, estaba leyendo, para la apertura del mercado chino, y usted lo mencionaba, es otorgar hasta 100 toneladas mensuales que tengan establecimiento del faenador y hasta 50 toneladas mensuales por empresa que tengan establecimiento procesador para este tipo de productos. Eso en principio sería lo definido y lo que está concreto ya a partir de hoy. Sí, lo que se había convenido era la apertura completa, claro, de las exportaciones de carne de vaca a China. Por eso dista bastante de ser lo que se ha anunciado. ¿Y tuvieron explicación respecto a eso? ¿Ustedes lo consultaron? ¿Por qué ese cambio? Bueno, no lo hemos tenido. Justamente por eso es el mal humor que ha quedado reinando entre los productores. El gobierno... Aparte, una cosa que agrava mucho más todavía la situación es que este cierre de exportaciones de carne tenía una fecha de vencimiento al 30 de agosto. Se postergó hasta el 31 de octubre
y ahora se posterga nuevamente hasta fin de año, hasta el 31 de diciembre, a donde se volverán a rever este tipo de intervenciones. Es una prórroga permanente, sobre todo cuando uno toma en consideración lo que ocurrió en el 2006 en adelante, a donde un cepo de exportación de carne similar tenía una vigencia inicial de 30 días y después duró 10 años. Claro. Entonces los antecedentes no son buenos. El ex titular de Federación Agraria, Peretti, dice que la cuestión de la discusión por la exportación de la vaca vieja es que en los contenedores, además de vaca vieja, estaban enviando novillos de exportación y que no había controles y que el sector, entiendo que no es el productor que vende el animal, sino los que procesan los distintos cortes, no estaba siendo controlado y que eso estaba sucediendo antes de que pusieran el límite a las exportaciones de la vaca vieja. ¿Esta descripción es real, Rademacher? La verdad que no tengo antecedentes de eso, y si así fuera, lo que hace falta son controles aduaneros, no prohibiciones de exportaciones, no castigar al productor y al consumidor por el hecho de que haya contrabandistas. Son realmente medidas desatinadas si es que se pretende controlar el contrabando. Sería como prohibir la exportación de autos para evitar el contrabando de autopartes. Es muy buena la postura entonces de ustedes de que no tendrían problemas de que intensifiquen los controles de las exportaciones para evitar el contrabando, incluido en carnes y cereales. Cada cadena, cada eslabón de la cadena debe ser debidamente controlado, así como somos controlados los productores, también deben ser controlados los elaboradores, deben ser controlados los faenadores y los exportadores. Lo que debemos evitar son las intervenciones distorsivas y este tipo de regulaciones distorsivas que terminan castigando y desincentivando al productor y en definitiva generando el universo absolutamente contrario al cuidado de precios que el gobierno propone. Atrás de esto, a mediano plazo, tenemos un incremento en el precio de la carne. Muy bien, Gabriel de Rademacher, gracias por el tiempo y por la comunicación. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo hasta cualquier momento. Muy amable. Bueno, así planteado, ¿no? Aumento de la carne también. Bueno. En el último mes, por lo menos la proyección de los precios que se toman desde organizaciones no oficiales hablan de una estabilidad. No bajó ni aumentó, se mantuvo el precio de la carne. Pero bueno, pareciera también que eso está contenido, ¿no? Sí. Que hay una cuestión allí que limita, pero tampoco puede seguir aumentando el precio de la carne, que es un insumo básico en la mesa, en la dieta de los argentinos, sin que se recupere el poder de compra de los argentinos. Bueno, que es una rueda que tarda en ponerse en marcha. Sí, sí, afectación directa. Me da la impresión también que el sector agropecuario, representado por la mesa de enlace, que no es todo el campo, sí, tiene una posición claramente ideologizada en contra del gobierno, que es legítima. No se está reprochando. Lo que sí hace que cualquier anuncio que haga el gobierno, de cualquier tono, siempre se van a poner. Sí, que no está bien. Y eso es parte de una lógica de tensiones de una sociedad que debería, desde mi punto de vista, aceptarse, admitirse y decirse, bueno, jugamos así. Estas son las reglas del juego. Con este gobierno se tiene una desconfianza que no se tenía con el anterior gobierno y sin embargo el anterior gobierno tomó medidas, me estoy refiriendo al gobierno de Cambiemos, que fueron antipáticas para el campo, incluso de aumento de las retenciones que dijo que venía a eliminar. Pero bueno, y había en ese momento un entendimiento, tenemos que hacer un apoyo al país, un esfuerzo al país, bueno, sí, ahora se está en la vereda de enfrente. Sí, es legítimo, no digo que no, porque en una sociedad las tensiones son permanentes, lo que no es legítimo, o que uno esperara, es que se admitiese, porque entonces, sea cual fuera el ministro que pongan, sea cual fuera la política que se anuncie, nunca van a estar de acuerdo porque la toma un gobierno que no está ideológicamente emparentado con lo que ellos están militando. Porque de hecho, este proyecto de fomento de la producción agroindustrial tiene a miembros de la mesa de enlace trabajando en el Consejo Agroalimentario Argentino. Sí. Pero bueno, Rademacher ha dicho que... hay ruptura ahí, claro, interna también. No representan lo que ellos querían.
Sí, sí. Bueno. Sí. Y la otra cuestión es, también estamos en una sociedad que es mucho más heterogénea que el sector de los 300.000 productores agropecuarios y del campo, que es muy importante para la fuerza y la producción, la economía del país, pero aquí en Argentina 45 millones estamos. Así es. Guillermo, gracias como siempre. Hasta mañana, así son las cosas. Hasta mañana.